que debemos informar, y por eso precisamente abrí este espacio para tocar este tema, de cuáles pueden ser, por ejemplo, las cosas que puede sufrir una persona que no puede desarrollarse dentro del género del cual se identifica, o dentro de su preferencia sexual, por los motivos sociales o por los motivos religiosos también que tenga en su cabeza. A ver, hay como una especie de máxima en salud mental y que tiene que ver con las incongruencias. Cuando hay una incongruencia, hay un problema de salud mental. Okay. Usualmente tú tienes que poder tener lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que tú haces tiene que ir de acuerdo una cosa con la otra. Esos tres elementos son súper importantes. Y usualmente si tú haces algo que no sientes que es correcto o que no sientes que va de acuerdo a quién eres tú, te va poco a poco creando un problema de salud mental. Estamos hablando un poquito de lo interno. Además de eso, hay, por supuesto, todo el tema social. O sea, porque además la salud mental no es solamente uno internamente, sino las relaciones que uno tiene, cómo son con las demás personas y tal. Tenemos muchísima gente afectada, por ejemplo, chicos y chicas, adolescentes y niños afectadísimos por el tema del bullying, por ejemplo, en la escuela, que lo hemos conversado en algún momento. Niños que terminan lamentablemente suicidándose. Claro, hay problemas de depresión y de suicidio. A mí me ha tocado ver tantos muchachos con ideas suicidas por temas de sexualidad. O sea, ni siquiera es porque sean trans o porque sean gays o porque sean... No, es sencillamente porque son distintos, porque a lo mejor se ven un poquito diferentes, porque a lo mejor, qué sé yo, un chico que es un poquito más afeminado, ¿ves? O lo que sea. Una pelada que no le gusta el maquillaje, lo que sea, puede ser una cosa tan sencilla y tan para poco otra persona, claro. Pero para esa persona puede representar algo también. Claro, pero a lo que me refiero es que en el gran esquema de las cosas no es algo que te define, ¿ves? Pero estos chicos, por ejemplo, son muy atacados en términos de bullying por otros compañeros, por maestros. Yo he visto profesores que ridiculizan a los pelados enfrente de las clases. O que lanzan verdades en sus salones de clase, sus verdades que ofenden a otras personas. El otro día estaba un profesor que tiene mucha trayectoria de estar enseñando en Panamá en un curso de locución, y me tocó escuchar me tocó que esta persona me echara el cuento de que esta persona estaba hablando. Es que lo que yo no puedo entender es cómo hay homosexuales que los ponen en pantalla. Wow. Y yo decía, pero si este señor es un profesor de locución para personas, lo primero que le debe decir a sus alumnos es, ¿sabes? ¿Cómo puedes tener un pensamiento de esa manera? Y precisamente, o sea, tener un micrófono en la boca es una responsabilidad muy grande. Y en estos momentos hacer ese tipo de comentarios pues es muy deplorable. La verdad que es así, ¿no? Sí, estamos muy acostumbrados, sobre todo en Panamá y en la cultura latinoamericana, un poco de nuestros días, estamos muy acostumbrados a el chiste fácil, al comentario malintencionado, a la burla, y nos parece que está bien. Sí. Yo quiero preguntarte precisamente de eso que acabas de decir. Hay mucha gente que dice, ay, pero en buena lid, ay, pero oye, es relajo. ¿Por qué no es relajo? No es relajo, fíjate, porque cuando tú, en primer lugar, los chistes de ese tipo expresan cosas de uno, del que los hace, pues. Del que hace el chiste, no de la persona que lo recibe. Aunque te hayan contado el chiste. Claro, te hayan contado el chiste. Exacto, digo, no, que me lo dijeron, sí, pero lo estás reproduciendo por una razón. Usualmente, lo que expresan es temor, es ansiedad, o es desconocimiento, y es como un intento muchas veces, y por eso yo hago un poquito de abogado del diablo. Yo trato también como de empatizar, trato no atacar a la otra persona que hace el chiste, sino trato de entender por qué la persona hace el chiste. Porque lo hace, y muchas veces lo que sucede es que no sabe, y que es una realidad que no tiene los recursos necesarios para lidiarla, y está tratando de comprender. Le genera mucha ansiedad, y hacer un chiste le quita la ansiedad, ¿ves? Y le puede quitar la ansiedad porque puedes, por ejemplo, percibir como peligrosa a la persona, por ejemplo, gay o transgénero o de cualquier tipo de denominación. Y la puedes percibir peligrosa, hacer el chiste la devalúa, la minimiza, y entonces tú te sientes mejor. ¿Ves? Cosas como esa. Hay todo un proceso psicológico que pasa detrás de la gente que hace estos chistes. Además de, obviamente, una cosa cultural. Aquí en Panamá es una cosa muy común que si tú ves a alguien manejando mal, porque tú vas en el tranqui y la persona va manejando mal al frente, no sé qué, tú dices, porque el maricón este. Tú sabes, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que usar eso? Claro. ¿Por qué es así? ¿Sabes? Es una y en verdad, por cosa ejemplo, mira, ahora que tocas ese tema, hay una propaganda de Wanda Sykes, que es una comediante homosexual en los Estados Unidos, que la campaña se llama Knock It Off.
que es cuando tú dices como que, ay, eso es tan gay, o eso es, ay, eso es como de negro, o eso es de pobre, o eso es de no sé qué, que al final del camino es como si tú representaras a la persona y le dieras ese mismo calificativo. O sea, entonces realmente, aunque suene muy chistoso, te estás burlando de esa persona, le estás demeritando y no está bien, punto. Hay mucha información, las líneas están como locas, pero nos tenemos que ir al corte comercial, y antes de ir al corte comercial nos vamos a ir con la posición número 4 de nuestra cuenta regresiva. Hoy voy a poner las canciones más... Ocurrió con la noticia de Candy Pamela, la primera panameña, pues que se cambia su nombre, transgénero que se cambia su nombre, y ya estamos con Candy Pamela, que se une al panel de hoy. ¿Cómo estás, Candy? ¿Qué tal? Buenos días, buen día a todos los oyentes. Estoy emocionada de estar aquí, gracias por la invitación. Casi no llego, este tranque horrible, me perdí acá arriba, pero estamos aquí para educar al pueblo panameño. Muchísimas gracias a todas las personas que de manera positiva están comentándome, mandándome mensajitos. Estoy bien agradecida con todo el apoyo panameño. Realmente siento que el porcentaje de comentarios, tanto positivos como negativos, el más predominante es el positivo. Yo realmente estoy impactada por todo el apoyo que tengo del pueblo panameño y estoy bien agradecida con ello. Candy, cuéntanos un poquito así, ¿cómo ha sido tu historia? ¿Cómo ha sido esta lucha un poco de llegar a donde estás hoy? Realmente desde pequeña, como estaba hablando Álvaro delante, tú conoces tu identidad. Entonces cuando tú conoces tu identidad ya tú la reflejas. Mis padres desde muy pequeña vieron ya reflejada mi identidad y bueno, me acogieron y me apoyaron tanto económica como socialmente, hablando de tratamientos hormonales, tratamiento psicológico para poder superar todos los miedos, la discriminación y todo lo que se mueve en el mundo de la identidad de género. Desde muy pequeña mis padres siempre me apoyaron y eso me da como que el poder, las ganas, el auge para enfrentar a la sociedad, y creo que eso me ha hecho la mujer que soy hoy en día, una mujer de temple, una mujer profesional y pues que trabaja por una sociedad mejor. Ahora que bueno, que tu caso es bastante mediático y que has salido pues en varios medios y has contado un poco tu historia, la gente, se te acerca gente con la misma condición tuya a preguntarte cosas. Fíjate que es algo bien interesante. Yo jamás había pensado que en Panamá existen hombres trans. Los hombres trans están siendo visibilizados. Sí. Los hombres trans están escribiéndome. Yo dije, wow, qué orgullo, qué emoción. Porque en otros países los hombres trans tienen organizaciones, son muy unidos. Pero en Panamá nunca se había visto, por ejemplo, en mi caso como activista que trabajo en este mundo, tener contacto directo con un hombre trans. O sea, es el caso de viceversa de mí. Viceversa. Hombres trans que quieren cambiar de su identidad, ya cumplen con los requisitos y quieren por lo menos acceder a su derecho. Las chicas trans es mayoritario, es más chicas que hombres trans en Panamá. Algunas no cumplen los requisitos legales porque quizás algunas no tienen, por ejemplo, la oportunidad laboral o reconocimientos o diplomas o algunos documentos que evalúen su identidad como tal, como lo requiere el Tribunal Electoral para que tú cumplas. Ok, pero cuéntame un poquito de eso entonces, ¿qué cosas tuviste que hacer tú para poder lograr cambiar tu nombre al nombre que querías hacer? Porque entiendo que tu nombre oficial o el anterior que le habían puesto tu papá era Ramiro. Exacto. Para poder tú cambiarte el nombre por uso y costumbre, el Tribunal Electoral te exige que lleves aproximadamente algunas pruebas contundentes, ya sean certificados o documentos, que ya tú estés utilizando ese nombre. Okay. Entonces ya yo tenía, por ejemplo, el diploma de la Universidad de Gastronomía, reconocimientos como activistas, ya sean nacionales e internacionales, algunos documentos como el carnet verde y otros tipos de papeles que ya como que evalúan mi identidad, que entiendo yo estoy utilizando ese nombre. Que noticias que han salido publicadas que digan tu nombre de claro. En los medios, ya eso también sí, porque ya la sociedad te está reconociendo como tal. Entonces esos documentos ya tienen que tener, por ejemplo, un tiempo aproximadamente de 5 años. O sea, que no ocurre primero una cosa sino la otra. No, o sea, tienes que primero tener... hacer este uso de este nombre, claro. tal cual, y después como un poco ir a probar que en efecto usas esta identidad y que tienes esta identidad. ¿Cuáles son las cosas más comunes por las que las personas se acercan a ti? ¿Cuáles son las dudas más grandes que tienen los transgéneros cuando hablan contigo? ¿Las personas trans o las personas cisgénero? Las personas trans. Las personas trans se acercan a mí y más que nada por tema de orientación. Quieren que las acompañe en el tema de encontrar psicólogos que sean de mente abierta, que tengan, por ejemplo, el profesionalismo de atender el tema de identidad de género. Algunas chicas me contactan tanto de otros países, tanto de Panamá, para buscar. Dije, mira, Candy, yo necesito entenderme,
entrar a terapia psicológica con un psicólogo para que me entienda a entender la identidad de género. Algunas personas, ahí fue donde conocí a Álvaro, porque yo estaba, por ejemplo, como activista investigando diferentes psicólogos que sean tan profesionales y que logren entender el tema de identidad de género y lo manejen tan bien, porque hay otros psicólogos, por ejemplo, que trauman a las personas. O sea, hay psicólogos que no aceptan este por tema. supuesto, yo estuve pasando por terapia psicológica para invertir mi condición. Okay. O sea, había psicólogos que no te sientas así, tú no llores, los niños no lloran, como estaba hablando él con los estereotipos y la heteronormatividad. Creo que hay psicólogos que a veces en vez de ayudar, dañan a la persona mentalmente. Yo una vez escuché un cuento de una persona que conozco que va al psicólogo y el psicólogo le pregunta, ¿por qué viniste? No, porque es que soy homosexual y mi papá me dice que tengo que venir a terapia. Es que tú tienes un problema con eso. No. Y que bueno, entonces el que tiene problemas es tu papá. Claro. Mándame a tu papá. Tiene que venir a la terapia. Realmente sí. Por ejemplo, mis padres en un principio no entendían el tema, o sea, momentos de frustración, se entiende. Claro. Pero eran mis papás, claro. Pero después de un tiempo fuimos a donde otro psicólogo y bueno, pues ahí entendimos el tema de identidad de género y pues ahí fueron que mis papás me apoyaron totalmente. Yo quiero decir algo aquí porque esto es súper importante también que la gente lo sepa. Mira, todas las asociaciones serias y científicas de psicología, de psiquiatría, de cualquier forma de salud mental, de psicoterapia, que después podemos hablar si quieren de la diferencia y las cosas comunes entre cada una, todas están de acuerdo en que no hay una forma de tratamiento que altere la identidad de género o que altere la orientación sexual. Y no solo eso, sino que no se debe intentar, porque por muchos años se trataba de cambiar. Okay. Se trataba de cambiar y lo que nos encontrábamos es que los pacientes, en vez de mejorar y sentirse mejor, lo que pasaba era que se ponían más ansiosos, se deprimían y se deprimían tanto que hacían ideas suicidas, muchos se mataban, porque lo que está haciendo el terapeuta o el psicólogo o el profesional en ese momento, si trata de cambiarlos, es que se alía un poco con esa sociedad que rechaza, que discrimina, que ataca, ¿ves? Entonces el individuo, en lugar de sentir un poco un espacio seguro en la consulta donde pueda explorar ciertas cosas internas, lo que hace es que siente el mismo rechazo y siente el mismo rechazo y empieza a valorar ese rechazo como válido porque viene de un profesional. Exacto, además está avalado por un profesional. Entonces, pero hoy día sabemos que eso no funciona y sabemos que lo contrario funciona muchísimo. O sea, que una cosa muy buena que le podemos dejar a los papás de hijos que se sienten de esta manera es que no los manden al psicólogo para que los cambie. Claro, mándelo al psicólogo porque va a tener que lidiar a lo mejor con bullying, porque va a tener que lidiar con una sociedad o con un Panamá que a lo mejor todavía no está del todo comprendiendo la situación, que estamos en camino para comprender, pero que en ese camino pues va a ver lo que ha pasado, que decías, los chistes malintencionados, estas cosas, y uno necesita llevar a los muchachos para que tengan como ese espacio seguro de explorar y de realmente pensar sobre lo que les pasa, sobre cómo son y lograr un poco consolidar esa identidad. Ahora, si tú te fijas, yo lo que acabo de decir es algo que todo el mundo debería hacer. O sea, todo el mundo debería poder pensar sobre sí mismo, poder empezar a explorar quién es, preguntarse cosas y tal. Pero estamos tan acostumbrados a no hacerlo, que parece como raro. A no cuestionarnos. Entonces es como raro cuando alguien tiene una condición o tiene una forma de su naturaleza que no embona con el resto y entonces eso es lo que genera que se cuestione. Y que es lo que siempre digo cuando hablamos de este tema de cuestionarse la verdad, es que independientemente de cuál sea el tema que estemos hablando, hoy estamos hablando de identidad de género, pero en otros programas hemos hablado de otros temas, claro, donde al final igual volvemos a tener esta pregunta de cuestionarnos y de cuestionar la verdad y el yo creo y lo que siempre se ha hecho, claro, porque sea correcto o no sea incorrecto. Siempre hablo, por ejemplo, que en los 80s, yo nací en los 80s, yo recuerdo que una pareja interracial era totalmente un tabú. Y mi abuela era muy fuertemente racista. Yo recuerdo que yo tenía una abuela muy racista y tenía una tía muy racista. Y yo crecí viendo esas cosas que como niño, los niños son tan espectaculares, porque para los niños estas cosas son tan fáciles cuando son niños, pero van aprendiendo de los padres estas conductas y después vienen este tipo de rechazos. Yo nunca tuve problema con tener amistades de color negro, o que fueran chinas, o que fueran diferentes fenotípicamente a mi persona. Pero y sí me llamaba mucho la atención que poderosamente mi abuela y las señoras de su edad eran muy, muy racistas. O sea, eran como que, ay no, pero es que esto de... O sea, una vez yo escuché a una señora decir, ay no, es que tú me vas a decir a mí que ser del color del carbón, tener el pelo duro, es una bendición de Dios. O sea, así. Wow. Entonces,
Y hoy nos parece ridículo. Ujú. Igual en otro medio también en redes sociales veía como que publicidad de los años 60, los años 70 y estereotipos de la mujer y tal y no sé qué. O sea que independientemente cuál fuera el tema, ahora en la sociedad que vivimos hemos superado muchísimos de estos temas y vemos, gracias a Dios, este tipo de anuncios o este tipo de frases o este tipo de conductas como, ¿sabes? Como que, oye, we were so wrong, o sea, estábamos tan equivocados y ahora no estamos tan equivocados. Y pienso que este es un caso, pero quiero, obviamente, y hice todo este preámbulo porque igual quisiera que definieras un poco para que la gente entienda. Parece muy fácil, pero hay gente que todavía no lo entiende y en las redes sociales está clarito que hay mucha gente que no lo entiende. Que es una persona homosexual, que es una persona bisexual, que es una persona transgénero y que es un travesti. Ok, déjame contarte rapidito. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de que la sexualidad tiene como muchas piezas, como muchos elementos? Y hablábamos de que uno es, por ejemplo, el sexo biológico, que es, por ejemplo, cómo es tu cuerpo, cuáles son tus genitales con los que naces y tal. Hablamos de las expectativas que vienen de la sociedad a partir de ese sexo biológico. Hablamos de la identidad de género, que una vez que se consolida, que es bien temprano, tipo año y medio, 2 años, por ahí se va empezando a consolidar, que una vez que se consolida no se puede cambiar, y que trata de... se trata de si yo me siento hombre o mujer, si me siento y me pienso a mí mismo como hombre o como mujer o como alguna otra cosa. Algo en medio, por ejemplo. Luego de la identidad de género, cuando uno va creciendo, uno descubre una cosa que se llama la orientación sexual. La orientación sexual ya no se trata de quién soy yo como hombre o como mujer, sino qué me atrae. ¿Sí? Okay. O sea, si me atraen los hombres o me atraen las mujeres o me atraen ambos o no me atrae ninguno o me atrae la gente trans, ¿sabes? Hay todo el tema con la orientación además es que a mí me gusta siempre comentarlo como un continuo. Imagínense que es como una línea continua. En un extremo está la gente que es 100% homosexual, en otro extremo está la gente que es 100% heterosexual y en el medio está la gente que es 50-50, que es bisexual. Y entre ahora, esos hay 25-75. por supuesto, porque como es un continuo, lo que se espera, de hecho hasta ahora, con todo el concepto de sexualidad que manejamos hoy día en la ciencia y todo lo demás, es muy difícil, de hecho casi imposible, encontrar a alguien que sea, y la gente se va a morir cuando no se chocan en el carro, por favor, los que están escuchando esto. Es muy difícil encontrar a alguien que sea 100% heterosexual o 100% homosexual o 50-50 bisexual. Claro. La idea, o lo que notamos hoy día, es que todos estamos en alguna parte del continuo. Entonces todos tenemos ciertos elementos homosexuales, todos tenemos ciertos elementos heterosexuales en diferentes medidas. Y por eso todos somos distintos. Entonces, ¿qué pasa? La homosexualidad es básicamente si tú te sientes atraído a una persona de tu mismo género. La heterosexualidad es si tú te sientes atraído a personas del sexo contrario o del género opuesto. Y la bisexualidad es si tú te sientes atraído indistintamente del cuerpo por la persona. ¿Sí ves? Es decir, puede ser hombres o mujeres, igual te pueden resultar atractivos, ¿no? Eso no significa, ojo, por favor, estos son los grandes mitos que hay afuera. Eso no significa, por ejemplo, que si un hombre es homosexual, le gustan todos los hombres que hay afuera. ¿Sí ves? Porque si usted, señor, es un hombre heterosexual, o sea, si a usted le gustan las mujeres, tampoco no le gustan todas las mujeres. ¿Sí? Entonces, esto, y si es bisexual tampoco es que le gusta a todo el mundo, claro. O sea, no hay que quitarle esa cosa, esa idea de que esto es como un relajo, porque no es un relajo. Es sencillamente un tema de orientación. Y se dice orientación sexual, no se dice preferencia. Antes se decía preferencia, por eso que decías, como que estábamos tan equivocados antes de algunas cosas. Claro. Antes se decía preferencia porque había esta idea un poco bastante equivocada de que la gente podía elegir. Hoy sabemos que no es una preferencia, sino que es una orientación porque toda tu libido está orientada hacia un tipo de persona, hacia hombres, hacia mujeres, hacia ambos. O a ninguno, en el caso de las personas asexuales. Claro, o a ninguno. Pero en el camino también igual dentro de tu sexualidad a lo largo de tu vida también vas cambiando muchas cosas. A veces te gustaba más chiquitos, más grandes, más bonitos, más feos, más gorditos, más flacos. Y eso también es válido. Claro. O sea, hay gente, yo tengo amigas que me han dicho que a mí después de los 30 me empezaron a gustar los negros. y suena un poco cómico, pero claro, en verdad también un poco, yo lo que digo es que son cosas que independientemente de cuál sea tu práctica religiosa, cuál sea tu educación, en qué círculo social, claro, en qué socioeconómico te mueves, es una cosa que es intrínseca de tu cuerpo y de ti, o sea, que no tiene, o sea, que sí ha sido afectada por un montón de cosas en tu crecimiento, pero al final del camino son cosas que uno siente, punto. Claro. O sea, son cosas que uno siente, claro, y que no es una cuestión de
de una decisión, o sea, no es lo mismo que robar, y muchos papás dicen, ay, pero no seas así porque eso es malo, pero es que no seas así, es que yo soy así, o sea, punto, yo no decidí ser así. ¿Tú te acuerdas una canción de, creo que es una canción de Rubén Blades, sí, El nacimiento de Ramiro se llama, mira qué curioso, El nacimiento de Ramiro, mira qué curioso, acabo de caer en cuenta, hay una canción, esa canción es sobre este papá que tiene su primer hijo, y me acuerdo siempre de una línea que cuando él hace como esta oración y él reza para que su hijo sea bueno, pues. Y entonces la línea dice que no me salga marica, que no me salga ladrón. Mira qué curioso, porque hace muchos años atrás hacíamos a la par esas cosas, como si fuera una decisión o como si fuera malo, ¿sabes? Y equiparábamos esas cosas. Y hoy día sabemos que no es tan así y es lo que poco a poco estamos tratando de hacer, que la gente empiece como a pensar sobre estas cosas y darse cuenta que no es algo... Ok, siguiendo con las definiciones, por ejemplo, ahora defíneme un poco para que la gente sepa qué es una persona transgénero. Una persona transgénero es una persona cuyo género, es decir, a ver, pensemos esto como en términos de computadoras. Por ejemplo, usted sabe que tú tienes la computadora, ¿sí? Ya sabes. Sencillito, sencillito. No estoy tratando como de deshumanizar a nadie, pero ¿Soy esto Mac o soy...? a eso voy. Ok, pero es muy... me ha servido muchísimo cuando tengo que explicar eso, así como muy didáctico. Claro. Es como cuando tienes una computadora y tú tienes el hardware, ¿sí? Tienes el aparato, los teclados, la pantalla, el mouse, toda esta cosa. Y además tú tienes el software. O sea, tienes todo el paquete de programas que corren la computadora. Y sin los cuales la computadora no sirve. Porque si no tienes el software, la computadora es un gran pisapapel. ¿Ok? No sirve de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente trans, de hecho todo el mundo, tú tienes un hardware, que es tu cuerpo físico, y tú tienes un software, que es todo tu psiquismo, toda tu identidad, tu personalidad, un montón de cosas más. Y específicamente en cuanto a género, el género es esa parte de tu software que tiene que ver con tu sexualidad, que define un poco quién eres tú, hombre, mujer o alguna otra cosa en medio. ¿Sí ves? Así que el género es básicamente cómo yo me siento y cómo yo me pienso a mí mismo, en términos de hombre-mujer, por ejemplo, ahorita que vivimos en una sociedad muy binaria, y eventualmente creo que habrá otras opciones. Entonces, eso es, una persona transgénero es cuando tu género no va de acuerdo a lo que se espera según tu cuerpo físico. O sea, que haciendo una analogía, es cuando tu software no va tu hardware. Claro, tienes una Mac corriendo Windows. Okay. ¿Sí? Al Newman debe estar riéndose en estos momentos. Totalmente. Pero, o sea, espero que funcione un poco la analogía porque es como sencillo entenderlo de esa manera porque luego, tú sabes, uno a veces se aleja un poquito de la realidad de uno mismo, lo puedo comprender mejor. Pero es básicamente eso. Me decías transgénero, ¿qué más querías? Y por ejemplo, travesti, porque una de las burradas que decían ayer los chicos estos que estaban al aire, decían que, ay, no, él es travesti porque es que no se ha operado. ¿Tú te consideras que eres una travesti? No, fíjate que yo, mi analogía más que nada es por cuestiones de caricatura, porque muchas personas conocen a los Pokémones. Entonces yo les pongo así como que, miren, las travestis son aquellas personas que más que nada utilizan vestimentas, comportamientos, la manera de expresarse con el otro género. Son aquellas personas que utilizan estas vestimentas o estos comportamientos de manera laboral, para teatro, para medios de comunicación, pero estas personas no tienen una incongruencia entre su género y su fisionomía. Puedo explicarte de ejemplo, estamos entre el metro como el Aguantú. Claro, por ejemplo. Exacto. Casualmente ayer me la vi, nos tomamos una foto, y dije, ay, mira, que vamos a tomar una foto para la diferencia. Para que vean, o sea, las personas transgénero, como le dijo Álvaro, son aquellas personas que tienen una incongruencia con su género y con su cuerpo, pero estas no tienen un tratamiento hormonal ni tienen una modificación corporal por medio de cirugías plásticas. Las personas transexuales son aquellas que ya han modificado su cuerpo por medio de tratamientos hormonales o reasignación sexual, independientemente de que te la hagas o no. Este es un tema que realmente es cuestiones de identidad. Entonces, al momento de que ya tú ingieres hormonas, ya tu cuerpo se va transformando más acorde a tu propia identidad, ya estás como que en el tema trans. En el tema trans. Ok, tenemos una llamada 303-4650. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día.
No te preocupes, tranquilo. Ok, yo creo que, bueno, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a aclarar un poquito las dudas. No es un desbalance hormonal y tiene que ver nada con el tema hormonal. Estamos hablando de la psiquis, ¿no? De la construcción del pensamiento. Y yo creo que si la gente tuviera un poco más adelante de su vida, la manera de... Pero es que me ha causado mucha risa el tema de lo del nombre. Del triple X, exacto. Yo puedo explicarte eso. De la estrella. Porque escogiste ponerte... Es que yo no lo escogí. Eso tiene una historia, eso tiene un precedente. Okay, cuando yo tenía 14 años, yo estaba... La duda. Claro, por supuesto. La gente, o sea, ni yo misma lo elegí, que eso es lo pretty. Cuando tenía 14 años, estaba en tercer año en el Instituto América. A un compañero le molestaba llamarme por mi nombre legal, por mi nombre usual, por mi nombre masculino en ese momento. El compañero me decía, es que mira, a mí me incomoda llamarte porque yo sé que tú eres una mujer, tú tienes un alma de mujer, aunque no lo reflejes físicamente actualmente. Teníamos una hora libre, el compañero cerró la puerta, todos mis compañeros estaban dentro del salón. Compañeros, necesitamos un nombre para esta compañera. A mí me molesta llamarla de esta manera porque ella no se siente de esta manera. Ella es una mujer y tiene que tener un nombre de mujer. Ay, qué lindo. A ver, vamos a ver, Josie, ¿cómo te gustaría que se llamara él? Bueno, Victoria. Bueno, a ver, Álvaro, ¿cómo te gustaría que se llamara ella? Bueno, Jessica. Y entonces así fue una innumerable cantidad de nombres que tenía, que fue por votación. Y por votación quedó Candy Pamela. Wow. El acto de esta persona fue tan gratificante para mí que yo acepté ese nombre como tal. Fue como que, wow, gracias por esto. Tuvo un significado muy grande para mí que hasta el día siguiente dejé de llamarme con el nombre que me llamaban mis compañeros y todos mis compañeros empezaron a llamarme Candy Pamela. Oye, cuéntame un poquito, por ejemplo, tu vida escolar. Por ejemplo, ahora que el oyente pues comentaba, yo he escuchado en muchas ocasiones que cuando existen temas de niños que se sienten transgéneros, se sienten de un sexo que no es el que físicamente tienen, los problemas también empiezan mucho en la escuela porque se quieren vestir con uniformes de niñas, ir al baño de las niñas, compartir con las niñas, o viceversa. Como debería ser. ¿Cómo fue tu caso? En mi caso fue, o sea, yo cuando tenía... O sea, esa era la edad escolar, tenía 14 años. Por ejemplo, mis padres ya sabían sobre mi identidad de género. Ellos me apoyaron tanto social como económicamente en cuestiones de tratamiento hormonal. Pero ellos me dijeron, tú no vas a ser una del montón. Tú no vas a caer en el estilismo o en el trabajo sexual. Tú vas a ser una profesional y vas a continuar tus estudios. Sabemos que esto es algo bien difícil para ti, pero vas a tener que arriesgar un poquito y ir a la escuela como debe ser. O sea, pantalón, con camisa. Pero cuando tú vienes a la casa, vas a ser tú misma. Entonces fue una puerta tan grande que mis padres abrieron. Al aceptarme en casa como yo era, yo llegaba a la casa, me ponía mi faldita, me ponía mi cabellera larga, me maquillaba y convivíamos tan comúnmente que como debería ser. Siento yo que muchos padres sufren de tanta ignorancia por cuestiones de estereotipos o normativas que discriminan a bastantes niños, infantes, ya sean homosexuales o bisexuales o transexuales o personas que tengan algún aspecto que no concuerda con la normativa que espera la sociedad. Candy, pero igual, por ejemplo, ahorita que te escucho que me estás diciendo esto, me llama la atención y me pongo a pensar en todos los niños que, por ejemplo, no lo pudieron llevar también como tú. Claro. Y que al final no tuvieron un compañerito en la escuela que dijera que ya no más, basta de Ramiro, que ya no se llama Ramiro. Sí. ¿Qué le recomendarías a tus padres? Porque la realidad es que tú tuviste que negociar. O sea, tus papás también te pusieron un poco como quien dice a negociar. Claro, por supuesto. Ve a la escuela de esta manera y ya cuando llegas a la casa pues haces pues las otras cosas, ¿no? Pues yo creo que como Álvaro estaba comentando ante algunos familiares por cuestiones de ignorancia, a veces atacamos, ya sea queriendo o no queriendo, a nuestros seres queridos. Y creo que los infantes son unas personas tan magníficas
que no entienden de discriminación, no saben de estereotipos, simplemente aman a las personas tal cual son personas. Y creo que nosotros debemos entender y aprender de los niños en ese aspecto. Yo creo que muchos niños a nivel nacional, he tenido, por ejemplo, que tomar un poquito de alejamiento por el tema de legal, porque o sea, nos ocasiona un poco de problemas a los activistas en cuestiones legales, porque ya podría decir que estamos incitando al infante a que sea como que o eres trans o eres homosexual y este tipo de cosas. Álvaro, eso es otra de los grandes, sí, grandes mitos, miedos claro, que tienen los pues, familiares de estas personas. Realmente, y que tienen los miedos, y que son miedos también que no solamente tienen los familiares de esta persona, son los miedos que tienen los familiares de niños que no tienen, ¿sabes? Que no son transgénero. Claro. Es realmente... Por ejemplo, esto que dicen que, por ejemplo, que los papás gay crean niños gay, pero es que los papás straight crean los niños gay. Claro. Y otra cosa, por ejemplo, es que, no voy a poner en contacto a mi hija, o no puedo aceptar esta situación porque estoy promoviendo ser transgénero. Claro. A ver, sí, eso es uno de los mitos más grandes que hay y entiendo que es una de las cosas que asusta mucho a la gente, precisamente por no saber cómo se tratan estos temas y porque les parece que toda la cosa que es sexualmente distinta es mala. Ahora, es muy importante saber que no, los papás gays no necesariamente hacen hijos gays. De la misma manera en que los papás heterosexuales no necesariamente hacen hijos heterosexuales. De hecho, la mayoría de la gente homosexual crece en hogares heterosexuales. O sea, la gente gay no sale de papás gays necesariamente, ¿sí? Los papás no tienen ningún tipo de poder en realidad en cuanto a la orientación de los niños y tampoco tienen ningún tipo de poder en cuanto a la identidad de género de los niños. Estas cosas son cosas inconscientes que pasan en cada individuo y que no necesariamente están influidas. Antes se pensaba que sí, y si uno ve libros de principios del siglo XX y cosas como esa, uno va a encontrar como literatura de gente que teorizaba al respecto, o sea, que decía, bueno, más que teorizar, era como que, bueno, yo tengo esta hipótesis de que tal vez si tu papá era muy dominante, o tu mamá era muy dominante, tu papá era muy ausente, entonces tú vas a hacer de esta manera. Pero luego, obviamente, como les decimos, el tema de la ciencia es muy importante, y ya de que han pasado décadas, y que hemos visto muchísimos casos, y que tenemos tantos casos registrados, nos hemos dado cuenta que no hay ningún tipo de estructura familiar, ni tampoco hay ningún tipo de funcionamiento familiar que haga o no haga que el individuo sea homosexual, heterosexual, transgénero, bisexual, etcétera. Pero es que fíjate que yo en mi trabajo a veces he tenido que impartir charlas a estudiantes de instituciones públicas. Creo que en estos momentos todas las personas a las cuales yo le he estado dando inducciones de sexualidad han estado como que, wow, esta fue mi profesora. Creo que realmente esto no influye en los infantes. He estado trabajando tanto con infantes como adolescentes en cuestiones de sexualidad, en prevención, porque trabajo para diferentes organizaciones de manera independiente, pero siento que jamás he influido en la sexualidad del infante o el adolescente, porque ya el infante viene con esta identidad de género, ya tú vienes con tu orientación sexual y es algo que no se puede cambiar. Ninguna persona puede, por ejemplo, cambiarte porque estás siendo influenciado por esta persona. En lo que sí los papás tienen influencia, esto es súper importante, en lo que sí tienen influencia es en cómo el niño o la niña se vive esto. Es decir, si tú eres un papá que rechaza, que hace chistes homofóbicos, que critica a una persona que es distinta porque la viste en televisión y entonces haces todo este gran como despliegue de rechazo y tal, eso va minando poco a poco el psiquismo de los niños. Muchas veces los papás hacen estos comentarios como, o sea, su intención un poco detrás es dejarle dicho a los niños que eso es algo que no se acepta en la casa, ¿sí ves? Claro. Como para intentar que sus hijos no sean así. Pero es que ya lo sospechan porque dicen que los papás siempre saben. Claro. Entonces, ya vas como enviándole mensajes subliminales. Claro, pero eso lo que hace es que le genera muchísima ansiedad a los niños porque les inyecta un poco ese temor de que pueden perder a sus papás si ellos son como son. Y al mismo tiempo se pueden empezar a deprimir, que es lo que sigue después de la ansiedad, y luego hacen ideas suicidas y se te mata tu hijo. Así que no vale la pena hacerlo. Exacto, no vale la pena. Oye, tengo información importante antes de irnos te mando saludos civiles de Freitas. Besitos, mi amor. Un saludo para Candy. Oye, y les tengo información importante. Les tengo que contar que Sal Si Puedes narra la historia de un joven de barrio llamado Andrés Pimienta, que
Los Panama ¿de verdad? Sí, están diciendo que el gobierno me está pagando a mí, yo quiero esta plata, quiero ver ese cheque, algo, porque realmente no he visto nada de eso. También dicen que estoy tratando de ganar fama, realmente no lo hago, simplemente estoy cumpliendo con mi espíritu de activista. Creo que realmente Panamá necesita educarse en cuestiones de identidad de género y transexualidad porque necesitamos un país más tolerante. Así es. Oye, porque igual también fuera del aire, hablamos un poco acerca de que toda la gente piensa pues que pues tú te metiste, que tú eres casi que prostituta o que bailas en un cabaret o este tipo de cosas. Claro, y claro. Pues no, cuéntanos un poquito qué haces con tu vida. Yo la veía muy uniformadita de sus no, es que vengo de ver a un cliente. Estaba en una reunión con un cliente, por eso llegué un poquito tarde. Okay. Bueno, yo estudié gastronomía hace creo que 3 o 4 años. Soy una profesional, tengo un negocio de catering, soy activista por los derechos humanos, trabajo en una organización en cuestiones de prevención de VIH y también con cuestiones de derechos humanos. Me encanta el pole dance, soy una mujer, o sea, me gusta hacer este tipo de aeróbicos y para mantenerme... Tipo de ejercicio, que ahora es un deporte. Sí, realmente es un deporte, o sea, las personas están encerradas en los estereotipos, en las normativas, de que toda mujer que está parada en un tubo está en un prostíbulo o está ejerciendo el trabajo sexual cuando no es así. Lo estamos viendo de una manera deportiva, una manera para ejercitarnos, y creo que realmente no concuerdan con los comentarios que escriben sobre mí. No, y además lo mismo que pasaba cuando pensaban que todos los hombres homosexuales tenían SIDA, o que todos los hombres homosexuales eran promiscuos, o que todos los hombres... O sea, no es tan así. La gente homosexual es gente antes de ser homosexual o no, y la gente es distinta. Todas las personas son diferentes. Pero es que fíjate que las personas tienen ese tipo de estereotipos de las personas trans, de que todas son trabajadoras sexuales y trabajan en el tema de la belleza. Muchas veces es así a cuestión de la discriminación que hace la sociedad, porque muchas personas las marginan, claro, porque no tienen acceso a la educación, al mundo laboral, porque la sociedad las discrimina, la familia no las acepta. Entonces esto hace que estas personas caigan en este mundo. También está la discriminación por parte laboral, porque cuando una persona trans, ya sea que no tenga estudios, tiene que ir a buscar trabajo como cajera o como trabajadora manual, no se lo dan por los estereotipos y por la discriminación que sufren por parte de la sociedad. Sí, eso es súper importante lo que estás diciendo, porque por ejemplo si tú preguntabas qué cosas les pueden pasar a las personas trans si no mejoramos la sociedad, y una de las cosas es eso. Por ejemplo, la gente trans le sucede mucho que a partir del bullying, a partir de los ataques que les hacen, a partir de toda la discriminación y todas estas cosas, por ejemplo, cosas como el colegio se vuelven intolerables. Si además tiene, por ejemplo, Candy ha tenido unos papás fantásticos que le han dado el apoyo, pero mucha gente trans no tiene estos tipos de papás, y entonces los rechazan además en la escuela y además en la calle, los rechazan en la casa, y estos chicos o chicas, dependiendo de cómo sean, acaban, por ejemplo, saliéndose de la escuela, acaban, por ejemplo, si te sales de la escuela luego no tienes oportunidades laborales donde puedas realmente, tú sabes, tener como un income, generar dinero y vivir mejor, pero uno tiene que vivir. Entonces muchas veces acaban, por ejemplo, prostituyéndose o teniendo algún tipo dedicándose a algo para tratar de hacer un poco de dinero y poder vivir, y que no necesariamente es algo a lo que ellos hubiesen querido dedicarse. Ojo, porque además el tema de la belleza es fantástico, si te gusta, genial, pero no es porque estés obligada. Pero no, que no sea porque estás obligado o porque estás obligada, ¿sí? Eso es un poquito el tema, que se le van cerrando las posibilidades. Y el resto de la gente no lo ve, el resto de la gente luego ve nada más el resultado o ve que eso pasa mucho y entonces hace un estereotipo. Entonces dice, bueno, Candy Pamela va a ser prostituta. No funciona de esa manera. Trabajadora sexual, alternadora, teibulera. Claro, y todo lo demás. Exacto. Oye, chicos, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. La realidad es que, pues como ciudadanos y como panameños tenemos una obligación de educar y de compartir el conocimiento y de obviamente cada vez unirnos más como sociedad y ser más tolerantes, y no solamente tolerar, yo pienso que es un tema más de convivencia, cultura, aprender a convivir. Ya yo pienso que la palabra tolerancia debe pasar a un segundo plano. Así es. Y tenemos que empezar a convivir con todas las personas, con todas sus estructuras. Al final, siempre cuando hablamos de cualquier tipo de persona y de cualquier situación, nos damos cuenta de que todos somos diferentes en muchos aspectos: socioeconómico, racial, religioso, y asimismo como debemos tratar de convivir desde cualquier punto de vista, también tenemos que tratar de
también de hacer una mejor sociedad. Y pienso que empezamos todos pues haciendo pues estos espacios donde ilustramos y donde educamos un poco a la población que nos escucha en estos temas que son a veces tan delicados y que generan pues tantas opiniones encontradas. Muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias por la invitación, besitos a todos y gracias por el apoyo, Panamá. ¡Mua! Así es, y de esta manera llegamos a la parte final de The New Topic on the Radio. Recuerda que The New Topic es un contenido multimedia que se transmite también en MOL TV en horarios rotativos con los mejores productos y servicios. Me pueden seguir a través de mis redes sociales, @Josy_Jiménez o @The New Topic TV. Recuerda que nos escuchó también a través de los 104.1 de Telemetro Radio en Panamá y Playas y 106.1 para Bocas y Chiriquí. Perdóname. Quiero decirles redes sociales porque, pueden seguirme en @alserdistinto y pueden ir a alserdistinto.com, que es un blog que yo llevo hace mucho tiempo, donde siempre tratamos temas de sexualidad y estamos conversando sobre estas cosas. Así es, Álvaro. Muchísimas gracias. Entonces, nos vamos a ir con la posición número 1, Mr. Point Breaker. Jennifer López nos canta In Your Mama. La tienes ahí preparadita. Me mira la computadora y me dice, bueno, sí, la tienes preparada. Ok, entonces nos vamos con la posición número 1 acá dentro de Jennifer López. Será hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Qué bueno, ¿eh?